Les pido el favor que abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 51 al 53. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 51 al 53. Pido el favor los que puedan colocarse sobre sus pies, que se coloquen de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Dice así la palabra: porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya, de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento, Señor, en que llegamos a tu palabra que es guía para nuestras vidas, lumbrera en nuestro camino. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, que seas tú, Señor, permitiendo en medio de la debilidad la predicación de tu palabra, que seas tú, Señor, permitiendo que en cada corazón quede guardada para ser puesta por obra, para recordarla en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea de ayuda para crecer y entender las verdades que en ella se encuentran. Guía, Señor, a tu pueblo y a tu iglesia en la comprensión de tu palabra para vivir para tu gloria. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, mis hermanos, en esta mañana continuamos con nuestros sermones expositivos del libro de Primera de Reyes. Recordemos que el rey Salomón ha ido dirigiendo la oración de la consagración del templo, y él humildemente ha implorado por la misericordia de nuestro Dios en las diferentes faltas que podría cometer el pueblo de Israel. Y como dijo la Escritura, ya que no hay hombre que no peque. Así que él alude a la bondadosa gracia de nuestro Dios y pide que si ellos se inclinaren arrepentidos y oraren, clamando en el templo por su socorro y protección, él oiga desde los cielos, lo perdone, o los perdone mejor, y le dé a cada uno según sus caminos. En ese sentido, debemos nosotros preguntarnos por qué debería Dios escuchar al pueblo de Israel. ¿Debían ser escuchados acaso porque eran fuertes, porque eran sabios o porque eran fieles? Bueno, eso serían unas buenas condiciones para elegir entre un pueblo y entre otro. De hecho, mis hermanos, nosotros nos ejercitamos todo el tiempo eligiendo qué cosas sí queremos y qué cosas no queremos para nosotros, dejando claro, eso sí, que Dios nos ha dotado de razón y de voluntad, lo cual nos hace diferentes de toda la creación, por lo cual podemos afirmar que tenemos una libre disposición para escoger, o un libre albedrío, pero no como lo tuvo Adán y Eva, porque ellos fueron creados santos e inocentes, y ellos tenían la capacidad de elegir libremente si obedecían a Dios o si desobedecían. Bueno, desafortunadamente ya sabemos lo que eligieron: desobedecieron a Dios, y desde ese momento, por la herencia del pecado, a partir de su mortal elección, nosotros, la humanidad nacida fuera del jardín del Edén, nace con una predisposición para elegir lo malo.
para elegir todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Nosotros nacemos muertos espiritualmente. En ese sentido, la palabra es muy clara y afirma en Romanos, capítulo 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que en medio de este penoso cuadro triste y desalentador, encontramos una luz de esperanza, ya que el Creador no ejecuta esta condena de muerte eterna, sino que riega de su gracia sobre los ignorantes, perdidos, desviados, inútiles hombres que no quieren hacer lo bueno. Y es ahí que, como algunos de nosotros hemos escogido esposa, Dios ha escogido un pueblo para sí. Así como al casarnos, nuestra esposa es nuestra principal heredera y nosotros heredamos de ella, así Dios ha escogido para sí un pueblo, su iglesia, como su heredad, y su pueblo, su iglesia, también hereda del Señor. Esto es algo hermoso, mis hermanos, que Dios nos elige y Dios nos hace su posesión especial para su gloria. Porque la heredad es eso, la heredad es una posesión, y la posesión hace referencia a algo que pertenece a un dueño lícitamente, por creación o por compra. Y Dios nos hizo así, así que todos le pertenecemos por creación. Él es el creador, y esto debería ser una razón suficiente para someternos a su señorío. Pero nuestra naturaleza caída nos aparta de Él. Por eso Él nos compró a precio de sangre, por medio de su Hijo Jesucristo. Es por eso que Dios eligió un pueblo para poder conservar, cuidar y sustentar esa promesa. Inicialmente con un Israel nacional y físico, y que desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo es un Israel espiritual, que es su santa iglesia universal. Ahora, mis hermanos, con todo lo anterior, el fin de este texto y de lo que queremos meditar en este día es que podamos tener una mayor luz en saber y entender lo que Salomón está expresando. Y eso es quién es el pueblo y la heredad de Dios, como lo era la nación de Israel en ese momento. Por lo que mi intención es que en su corazón hoy usted lleve guardado cómo Israel llegó a ser el pueblo de Dios y su heredad, y lo que significa para nosotros hoy el ser su pueblo y su heredad. Por eso he titulado este sermón La heredad del Señor, y lo vamos a desarrollar contestando las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué Israel es el pueblo y la heredad de Dios? La segunda pregunta: ¿qué significa ser pueblo y herencia de Dios? Y en tercer lugar, veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues a resolver o a responder la primera pregunta: ¿por qué Israel es el pueblo y la heredad de Dios? Mis hermanos, en la historia de redención, nosotros podemos ver la amorosa mano de Dios, quien ha ido hilando los sucesos que irían alimentando el plan salvífico de un pueblo santo para su gloria. Esto lo ha hecho a través de una revelación progresiva, y nosotros tenemos la primera luz de esperanza redentora
inmediatamente después de la caída del hombre. La vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios hace una separación entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer, que serían conocidos como los hijos de Dios o la simiente santa. Ahora bien, con esta elección soberana de Dios, Él fue escogiendo poco a poco, lo vemos en la historia de redención, a aquellos que serían suyos. Y vemos nosotros cómo nuestro Dios escogió a Noé, quien halló gracia delante de los ojos de Dios. Solo él y su familia fueron salvados del justo juicio del diluvio. Y luego escogió y eligió a Abraham, con quien hizo un pacto, y le prometió que de él saldrían naciones y reyes, y que lo multiplicaría en gran manera. Y a su hijo Isaac le ratificó el pacto, el que había hecho con Abraham, y le prometió bendición y descendencia. Y a Jacob, a quien también le ratificó el pacto hecho con Abraham, como puede usted leer después en Génesis 35, Dios le dijo que su nombre no sería más Jacob, sino que su nombre sería Israel, y que de ahí también haría una nación grande, con tierra. Vea que se viene cumpliendo y ratificando el pacto con Abraham, que es descendencia y tierra. Ahora, de esta manera es que Israel llega a ser el pueblo de Dios por la elección y la voluntad soberana de Dios, por el puro afecto de su voluntad. Él no escogió a ningún hombre en particular por su fuerza, por su talento, por su bondad, o porque hubiera algo especial en el hombre que llevó a que Dios se fijara en él. No, mis hermanos, Él lo hizo para su gloria, por su propia voluntad. No hay razón y no hay nada en la criatura. Así que nuestro Dios no escoge teniendo en cuenta la bondad de los hombres, no escoge teniendo en cuenta lo que los hombres creen que hacen que está bien. Él lo hace es en su infinito amor y bondad. Él ha elegido soberanamente, y eso es una gran luz de esperanza en medio de un mundo de tinieblas que está sumergido en una profunda oscuridad. Ahora, mis hermanos, también vemos, posteriormente a lo que hemos visto, el llamado eficaz de Moisés. Recordemos que Moisés fue llamado en la zarza ardiente, y fue llamado y escogido y elegido por Dios para un propósito, que era liberar al pueblo, salvar la nación de Israel del yugo del faraón, como dice la palabra en Deuteronomio capítulo 7 versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí lo puede ver usted, mi hermano. Son llamados como un pueblo santo, apartados por amor y por cumplimiento a la fidelidad de su pacto, dándoles a preservar la palabra y la revelación especial.
porque este pueblo fue escogido y salió de la esclavitud del horno de hierro, donde estuvieron cerca de 400 años. Y Dios lo hizo mediante una elección incondicional, mediante una santificación y una preservación conforme a su voluntad soberana. Es decir, que el único Dios verdadero, omnipotente y todopoderoso, Él ha separado y guardado para sí un pueblo el cual Él sostiene. Y por eso es que nosotros estamos viendo para el momento en que Salomón se encuentra de rodillas haciendo la oración delante del templo, después de haber dado gracias a Dios por el cumplimiento de su fidelidad, en fidelidad a sus palabras, a sus promesas, a su pacto. Nosotros vemos, mis hermanos, que en el momento en que Salomón está en ese lugar, se están cumpliendo 4 pactos. Están convirtiendo 4 pactos. Ahí usted puede ver en ese momento el pacto con Noé, un pacto que fue hecho para todos los hombres, para toda la humanidad. Y ese pacto lo que haría sería preservar la tierra para el avance del plan redentivo de Dios. Y ahí estaba el mundo creado sin ser destruido por la promesa hecha a Noé. Vemos también el pacto con Abraham en cumplimiento, porque había una nación que era una gran muchedumbre. Nosotros lo leímos en otro sermón y en otros textos. Y aparte de eso, estaban establecidos en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Ahí está el cumplimiento del pacto con Abraham. Y está también el pacto con Moisés, porque se había dado una escogencia especial del pueblo de Dios. Por gracia fueron libertados del horno de hierro y el Señor les dio su ley para demandar una vida santa de obediencia. Si obedecían, se mantenían, y si no, vendría el juicio. Y por último, converge el pacto de Dios con David, con una promesa de un trono que estaría para siempre, con el cumplimiento de la promesa de que su hijo Salomón se sentaría en el trono. Y ahí estaba Salomón, como el hijo de David, en el trono, cumpliéndose lo que el Señor había ordenado conforme a su pacto. Podemos decir con certeza que la elección es incondicional. No depende en nada de lo que los hombres hagan, de lo que los hombres tengan, de lo que los hombres sean. Mis hermanos, es una respuesta a la acción soberana de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que elige, y esta elección tenía un propósito eterno y un propósito redentivo. Era la escogencia de una nación para servirle, para hacerla santa, para hacerla obediente, para mostrarle su misericordia y que viera el cumplimiento de sus pactos y de sus promesas. Y Salomón, después de las 7 peticiones, dice al Señor que no olvide que son su pueblo y su heredad. Ahora bien, mis hermanos, ¿será que todo el pueblo era la heredad y que todos serían su pueblo? Pues conforme a las Escrituras, nosotros podemos ver que muchos se consideraban apartados para Dios por estar en la nación de Israel, pero vivían como necios. Por eso nuestro Dios, a través de los profetas, les señala su desobediencia y los llama a que debían obedecer. Así que había una señal de que eran un pueblo. Habían algunos que estaban dentro de Israel como nación y gozaron de la gracia común impartida por el pacto, pero no fueron partícipes de la gracia especial.
porque no eran santos apartados para Dios. Por esta razón, de este pueblo hubo un remanente elegido por la gracia de Dios, que disfrutó de las bendiciones terrenales, pero que también entró a disfrutar de las celestiales, para gozar de la paz temporal, pero también gozar de la paz celestial con su Salvador, con nuestro Salvador. Así que la elección hoy en día no es diferente, mis hermanos. La elección que hace nuestro Dios la vemos hoy en la iglesia del Señor, porque nosotros somos llamados el pueblo de Dios, quienes somos redimidos, sacados del horno de hierro del pecado, para vivir apartados para nuestro Dios en este tiempo y por la eternidad. Y esto nos lleva a responder la segunda pregunta: ¿qué significa ser pueblo y herencia de Dios? ¿Qué significa ser pueblo y herencia de Dios? Después de que nosotros hemos visto en el desarrollo de la primera pregunta, vimos que Israel es el pueblo de Dios, su heredad, entendiendo que fue un propósito de su plan de redención. Vemos lo que esto significa. Y desde nuestro texto nosotros vemos que para Salomón significa que serían escuchados, que tendrían el favor de Dios, que tendrían su cuidado. Mis hermanos, Dios es soberano, el Dios todopoderoso, que nada lo puede contener, ni el cielo ni el espacio. Determinó en su santa voluntad que escogería una nación. Y en ese momento solemne, Salomón recuerda el pacto con su padre David. Recuerda las promesas que Dios había hecho. Él conocía las Escrituras, porque su padre le había enseñado las Escrituras, y sabía cuáles eran las promesas hechas, porque Dios es fiel y santo. Y él recuerda en la exclamación que hace la calidad en que el pueblo estaba frente al templo después de haber visto la presencia de Dios descender en él. Esto era en calidad de heredad de su pueblo. Y amados hermanos, ser del pueblo de Dios es el privilegio más grande que puede existir. Recuerde lo que dice la palabra, y lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis hermanos, ellos tenían al Dios santo de su lado, no por ellos, no por lo que ellos eran, sino por el mismo Dios, por su elección incondicional, para la gloria de Dios, pues Él los llamó y los hizo un pueblo para que temieran y para que vivieran según sus estatutos. Y Salomón está viendo que los pactos y las promesas eran reales, eran ciertas, y por ello recuerda que ellos son pueblo, que son heredad, y ruega para que al ser separados para Él, que Él los escuche en sus ruegos y en sus súplicas. Mis hermanos, recordemos que nuestro Dios oye a su pueblo. Él está en medio de su pueblo, obra en favor de su pueblo, de aquellos que son suyos. Y para el tiempo de Salomón, mientras ellos lo sigan y lo obedezcan, Él estaría con ellos conforme a los pactos establecidos y las promesas. Y esto, mis hermanos, queda una sombra de lo que habría de venir. Y en ese sentido, lo primero que debemos tener en cuenta es que en medio del pueblo de Dios, mis hermanos, iba a haber trigo y cizaña. Es decir, íbamos a ver los que obedecían y los que no. Y aunque para el tiempo de Salomón toda la nación gozaba en forma común de la paz que nuestro Dios había prometido conforme a sus promesas, no significa que esa elección alcanzaría a todos para vida eterna.
sí la tenían como nación y pueblo de Dios, el cual se les dio una revelación especial, al cual se le prometió que a través de ellos nacería el Mesías. Pero en la proyección que se ha revelado hasta nuestro texto, nacionalmente son el pueblo de Dios, pero están rodeados por paganos, con una ley que deben obedecer, los mandamientos del Señor, para vivir conforme Él lo demanda. Y en ese sentido, aunque todos estaban presentes y ejercían y hacían lo que Dios demandaba como nación, en medio de estos muchos no obedecen. Muchos se apartan, recibiendo el justo juicio de Dios. Porque, mis hermanos, la promesa del pueblo o nación de Dios apuntaba al pueblo de Dios, que es su iglesia, que es el Israel celestial, la iglesia de Cristo. Y ellos, en la revelación que tenían, no eran ajenos a recibir también la gracia salvífica en Cristo, creyendo en el que habría de venir, como lo enseña Hebreos al mencionar a los héroes de la fe. Y esta elección y esta separación y el ser pueblo de Dios iba encaminada a la elección incondicional de la iglesia de Dios, como leemos nosotros en Efesios capítulo 1 versículo 3, dice así la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el versículo 12 del mismo capítulo: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el Señor Dios Todopoderoso. En Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí vemos nosotros, mis hermanos, la elección incondicional. Una elección incondicional hecha por el Padre desde antes de la fundación del mundo, conforme al decreto de Dios. Y esta elección incondicional opera para el pueblo de Dios, para su iglesia, porque Dios ha escogido para sí un pueblo. Así que el hecho de que Israel fuera su especial tesoro era en la historia de redención, con el fin de guardar la promesa de la simiente santa, la venida del Mesías que aplastaría la cabeza de la serpiente, porque esa simiente santa es el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, en quien están predestinados por la elección todos aquellos que serían apartados para Dios, su pueblo santo, santos y sin mancha en Cristo. Y esto, mis hermanos, es por la gracia de Dios, es decir, por lo que nosotros no podíamos hacer, por lo que nosotros no podíamos cumplir, pero que Cristo sí lo hizo por nosotros, para que nosotros pudiéramos recibir la vida en la elección, el ser hijos de Dios, el ser pueblo suyo y ovejas de su prado. Dice la palabra en el Salmo capítulo 100 versículo 3: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo porque Él nos eligió para ser su pueblo, para ser su iglesia. Y dice que somos ovejas de su prado. ¿Y de qué prado somos ovejas nosotros? Lea lo que dice la Escritura en Juan capítulo 10 versículo 11. El Señor dijo:
Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que usted es del prado de Cristo. Usted es una nación santa, un pueblo santo, el verdadero Israel apartado para nuestro Dios. Como dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso, mis hermanos, el clamor reverente de Salomón apuntaba al verdadero Israel, el pueblo santo de Dios en Cristo, el cual sería escuchado por la comunión en reconciliación que tendrían en Cristo. Y nosotros, mis hermanos, hoy día somos para su gloria parte de ese pueblo. Somos la iglesia del Señor. Como dice la palabra en Romanos, capítulo 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esto es por una elección incondicional. Y mis hermanos, esto no lo vio Salomón, pero nosotros sí lo entendemos, porque tenemos la revelación completa. Pues no es por carne que se es pueblo de Dios, sino por la voluntad de Dios, por Cristo. Por eso el verdadero Israel, el pueblo de Dios, la heredad de Dios, escogido de Dios, es la iglesia del Señor. Sus hijos comprados a precio de sangre. No es la nación física. Por eso, mis hermanos, hoy en día Israel es una nación más en medio de la gracia común, y no como la quieren hacer ver en una sobreexaltación algunas personas. Por tanto, debemos entender que el Israel de Dios es su iglesia, los que son receptores de forma incondicional de la gracia salvífica de Cristo. Así que ser el pueblo de Dios es ser heredad de Dios, y esto significa ser de Cristo, hijos de Dios, nacidos del Espíritu por la acción soberana del Espíritu Santo y por la voluntad de Dios y para su gloria, mis hermanos. Y esto nos lleva a unas aplicaciones prácticas. Hemos entendido por qué Israel era el pueblo de Dios y su heredad. Y también hemos visto lo que significa ser pueblo de Dios y su herencia. Y podemos ver como aplicación práctica que lo primero que estábamos hablando era que ser pueblo de Dios se daba porque teníamos una elección incondicional. Y la elección incondicional, mis hermanos, los debe llevar a ustedes a que se humillen delante de Dios. Porque esto nos coloca en la verdadera perspectiva de criaturas frente al Creador. Pues al ser pueblo por elección, no es por nuestra decisión, no es por nuestro esfuerzo, como se quiere hacer ver hoy en día en muchas iglesias, en donde se está ofreciendo a Cristo como un producto que difícilmente se rechaza. Y todo se trata de los hombres. Ellos son los que deciden seguir a Cristo, ellos son los que se hacen pueblo a sí mismos, ellos son los que abren su corazón a sí mismos. Mis hermanos, esto es una mentira, porque esto no es más que arrogancia y orgullo, porque se atreven a decirle al Dios vivo lo que Él debe hacer,
Pero lo contrario de esto son los que entienden la elección incondicional. Entienden que no merecen nada y que solo por Cristo se recibió la gracia por la obra soberana de Dios. Y estos son los que se humillan y reconocen su indignidad de no poder hacer nada para merecer el bien de ser hijos de Dios, para merecer el bien de ser pueblo de Dios, porque nosotros somos salvados es por la obra de Cristo. Dice la palabra en Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que no depende del que corra ni del que quiere, sino de nuestro Dios que tiene misericordia. Así que, hermano, humíllate, mira a los demás como superiores a ti mismo, no te envanezcas, no te creas más que los otros, y cuando exhortes a un hermano, hazlo con temor reverente, sabiendo que tú eres igual de débil, porque solo somos fuertes en Cristo. Y en segundo lugar, mis hermanos, ser pueblo de Dios conduce a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque si somos santos en Cristo y somos llamados la congregación de los santos, ¿qué debemos hacer? Pues ser santos como nuestro Dios es santo. Dice la palabra en primera de Pedro 1:14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así que, mis hermanos, ustedes como iglesia del Señor han sido llamados a ser santos, a no vivir conforme a este mundo. Deben dejar su vieja manera de vivir para estar apartados para Él y vivir conforme a su voluntad. Porque usted no puede pretender vivir infielmente en este mundo para que cuando se muera abra sus ojos en la santidad celestial. No, mi hermano. Usted debe ser santo en este mundo para después gozar de la santidad perfecta con Cristo por la eternidad. Debe vivir como un hijo de Dios en santidad para recibir la heredad que va a recibir, que es la vida eterna en la santidad con Cristo. Y por último, mis hermanos, entendiendo que nuestro Señor Jesucristo tenemos el cumplimiento de todas las promesas. Sabemos nosotros que la heredad de la que habla Salomón es un tipo de la heredad en Cristo, que es su pueblo, su iglesia, que hubo una revelación progresiva a través de la Escritura, y nosotros vemos cómo Israel y la iglesia en el Nuevo Testamento tienen esa unidad. El pueblo de Israel fue escogido, así como nosotros también somos escogidos. Recuerda el texto que leímos en Deuteronomio 7:6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y usted puede leer en el Nuevo Testamento en Tito 1:1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Mi hermano, y aquí el tiempo no alcanza para explicarle a usted cómo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento nosotros vemos que el antiguo Israel eran santos, congregación, pueblo, pero la iglesia del Señor es santa, congregación y pueblo. Como habían 12 patriarcas y 12 apóstoles, todo en una unidad para el cumplimiento final, que es la unidad en Cristo y su venida, mis hermanos.
al que estamos anhelando y esperando con todo nuestro corazón. Dice la palabra en Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mis hermanos, es la unidad de la iglesia del Señor, del pueblo del Señor. Tengamos claro, mis hermanos, que es una sola esposa del Cordero, una sola iglesia que estará el día de las bodas que celebraremos con Él. Y nosotros somos parte de esa iglesia. No son 2 Israeles, es una sola iglesia del Señor para su gloria. Y nosotros, mis hermanos, somos su pueblo. Así que vivamos cada día anhelando como si la venida del Señor fuera hoy, porque será glorioso el poder estar en la mesa del Señor con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Y amigo, tú que nos visitas hoy, o si tú que llevas ahí mucho tiempo sentado, pero no eres de Cristo, hoy es día de salvación. Arrepiéntete y ven a Cristo en fe, en arrepentimiento de corazón. Humíllate bajo la poderosa mano de nuestro Dios y vive para Cristo. Huye de la condenación y vuélvete a Cristo para ser parte de su pueblo, de su iglesia, por la obra de la gracia que hay en Él. Y amada iglesia, demos gracias a nuestro Dios por ser su pueblo y vivamos para su gloria. Oremos, hermanos. Señor Dios, eterno y majestuoso, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella, Señor, tú nos has dado una revelación completa, infalible, inerrante. Nosotros, Señor, ahora vemos claramente, entendemos lo que dice la Escritura, que como tú, Señor, fuiste dando una revelación progresiva para el entendimiento de tu verdad, Señor. Y en tu venida vino el cumplimiento de todas las promesas, y en tu resurrección, Señor, el inicio de tu pueblo, de tu iglesia, una iglesia santa y sin mancha, que tú presentas por tu obra salvífica, por tu obra redentora, por la sangre derramada en el Calvario, porque ahora somos santos, Señor, viviendo en santidad para tu gloria. Te pedimos, Señor, que nos guíes y nos ayudes, para que siendo tu pueblo y tu heredad, siendo tus hijos, llamados no por nada que hubiera en nosotros, sino por la gracia, siendo elegidos incondicionalmente, sepamos responder, viviendo humillados, viviendo en santidad, pero anhelando tu regreso, Señor, para estar en las bodas del Cordero y así estar contigo para siempre por la eternidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les guarde, les bendiga y les ayude en todo lo que hagan.